Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos como cada domingo estudiando el libro de Efesios. Hoy vamos a continuar escudriñando la preciosa palabra de Dios. Pero antes de comenzar, toma tu libro de notas, tu Biblia y tu pluma. Que tu corazón esté listo para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé gracia, sabiduría, entendimiento de su palabra, ya que como siempre te diré que separados de Él dice su palabra que nada somos. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de seguir escudriñando este libro tan precioso, tan maravilloso que es el libro de Efesios. Padre, que tu palabra, Señor, se siembre como vida en cada persona que escuche esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que me llenes de gracia, que derrames de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con poder en mi interior, para que yo pueda, Señor, hablar de tu palabra de una manera diligente. Y también, Padre, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, que estén atentas, Señor, para que tu palabra produzca el fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, vamos a retomar un poquito de Efesios 5:14. Fue donde nos quedamos el domingo pasado. La palabra de Dios nos decía esa tarde, dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vimos que nosotros ya no estamos muertos, que Él nos dio vida, que Él pagó un precio muy elevado por nosotros, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él puso su vida para que nosotros fuéramos levantados de la muerte y Él nos diera vida eterna. Gracias a Dios por esto. Y Él, una vez más en esta tarde, dice, levántate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con Efesios capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo nos da una indicación muy precisa que debemos de mirar atentamente, que debemos de ser diligentes, cómo andamos, de qué manera nos conducimos en esta tierra. Recuerda que la palabra de Dios dice que somos ¿qué? Peregrinos. Estamos de paso por esta tierra con un propósito. Y el propósito es de proclamar su palabra y de que escuchen de que Jesús es el único que puede dar vida eterna. Por eso dice en esta mañana la palabra de Dios que debemos de mirar pues con diligencia cómo andamos, no como necios sino como sabios. Y la única manera para un hijo de Dios que yo entiendo que para poder ser diligente y sabio en nuestro andar diario es una vida llena del Espíritu Santo. Esa es la única manera en que podemos ser diligentes. Y el ser diligentes, poner mucho interés, mucha atención en la palabra de Dios, es tener mucho esmero, ser rápidos, eficaces en la realización del cumplimiento de alguna tarea en cuanto al reino. Eso es ser diligente y sabio. Es que estar atentos
más en estos tiempos que estamos viviendo. Debemos de guardar la unidad del cuerpo, que es la iglesia, con diligencia y con sabiduría. Debemos de crecer en Cristo con diligencia y sabiduría. Debemos de aprender a Cristo con diligencia y sabiduría, ya que Cristo no es solo vida para nosotros, sino también es nuestro máximo ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En todo tiempo debemos de ser ¿qué? Diligentes y sabios. Eso es muy importante para la vida del creyente. Debemos de entender bien esto que la palabra de Dios nos está enseñando en esta tarde, que para esto hemos sido llamados, que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. Debemos de ser diligentes y sabios para vivir en luz y ser luz. ¿Recuerdas que yo te decía que en otro tiempo dice que no tan solo estábamos en tinieblas, sino éramos las tinieblas mismas, que éramos uno con Satanás? Ahora somos luz y somos uno con Jesús. Por eso es la importancia de que debemos de mirar pues con diligencia cómo andamos, cómo expresamos a Cristo. Eso es ser diligentes y sabios. Si nosotros aprendemos a vivir en luz, el único resultado que vamos a tener es que nosotros vamos a expresar a Cristo con diligencia y sabiduría. Amén. En Efesios capítulo 5 versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Te decía hace un momento que es un tiempo en el cual nosotros debemos de ser sabios y diligentes, porque estamos viviendo en días malos, y dice Efesios 5:16 que debemos de aprovechar ¿qué? Bien el tiempo. Debemos de aprovechar cada oportunidad favorable en nuestro diario andar, recordando lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Te repito la cita: Gálatas 5 versículo 1 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí es clara la palabra de Dios que estamos viviendo en un siglo malo. Hoy, en este tiempo, estamos viviendo un tiempo de una maldad tremenda. Por eso, la exhortación de parte de Dios que debemos de ser ¿qué? Diligentes y sabios, que no debemos de andar como necios. ¿Sí? Hoy en día hay mucha maldad, y si no somos sabios y diligentes, podemos usar nuestro tiempo de manera inadecuada y enredarnos en cosas que no edifican, sino que nos alejan y nos confunden, y eso hace que perdamos dirección y nos alejemos del verdadero propósito de Dios. Por lo tanto, debemos aprovechar el tiempo y cada oportunidad que se presente para expresar
a Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 17 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vimos que la voluntad del Señor es que seamos diligentes y sabios en este tiempo presente que es malo. Aquí nos dice el Señor en Efesios 5:17 que no seamos insensatos, sino entendidos. ¿Qué es un hombre insensato? Un hombre insensato es un hombre necio, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25 dice así, te repito la cita, Santiago 1, 22 al 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si tan solo somos oidores de la palabra de Dios y no somos diligentes y no la ponemos por obra, dice la palabra de Dios que nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos al que está a un lado, no, ni al que está enfrente. No engañas al pastor, no engañas al hermano. Es más, no engañas a Dios. ¿Te engañas a qué? A ti mismo. Porque dice Santiago capítulo 1 versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Que eso es muy importante. Dice que ve su rostro natural. Un hombre necio, un hombre insensato, un hombre sin propósito. Porque dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es muy importante. Nosotros debemos de entender que nosotros no vivimos bajo la ley de la letra, sino que vivimos bajo la ley de la palabra. Somos libres. Cristo nos dio una libertad tremenda. Nosotros ya nos vivimos bajo la ley. Nosotros somos libres. Ya no vivimos bajo la ley ceremonial. Vivimos bajo la ley, sí, de su palabra. Pero dice la palabra de Dios que somos libres. Amén. Entonces vemos que el insensato no es tan solo necio, también es un tonto. Y no es tonto por falta de capacidad mental, sino porque no usa las capacidades con las cuales Dios le bendijo. Nosotros, Dios dice que somos sabios, que ya no vivimos en ignorancia, porque Él nos dio libertad. Él nos ha dado gracia, nos ha dado sabiduría y nos ha capacitado para poder ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Gracias a Dios porque seguimos avanzando en este libro de Efesios. Espero que el próximo domingo nos volvamos a encontrar para seguir escudriñando este libro maravilloso, el libro de Efesios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Padre, no queremos vivir como necios, sino como sabios y entendidos. Queremos, Padre, ser diligentes. Queremos ser hombres que entiendan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.